Ayer nos quedamos acá, ¿no? Anoche. La noche de anoche nos quedamos acá. Bien, quisiera retomar. Un hermano me hizo una pregunta y no se la contesté, porque la pregunta estaba en las láminas y todavía no llegamos a ella. Pero la pregunta del hermano es qué hacer cuando hay demasiada proteína, y luego se lo vamos a expresar, para que quede todo grabado y todo se pueda tener acá y nada quede inconcluso. Bien, cada uno de nosotros se ubicó en el consumo diario de proteína que necesita. Quiero saber. ¿En cuánto oscilan la edad promedio acá? No de mis niños, no. Más o menos, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? 15 años. ¿Quién tiene más? ¿Hasta 20? ¿Quién tiene? ¿Ya usted se pasó de 20? No. Bien. Bien, hombres de 15 a 18 años, 55.2. No es mucha la diferencia entre un hombre de 19 a 49 años, 55.5. O sea, es 0.3 gramos de diferencia, o sea que no es mucho. Consumirse 5 o 10 gramos de proteína por encima de lo normal, pues el cuerpo lo maneja fácil, lo convierte en amoníaco, luego en ácido úrico y lo elimina por la orina en forma de urea. Eso no hay problema. El problema es cuando se empieza a duplicar el doble del consumo y el hígado dice, óyeme, tampoco meterse con abuso doméstico. Esa es violencia doméstica, ¿no? Pero ya tú vas a entender por qué o debes saber por qué yo tomaba 400 gramos. Yo leía Muscle and Fitness y decía 2 grams per pound, 200 libras, para que no crezca el crecimiento y volumen muscular. Ya. Y se levanta el volumen muscular. Bien, esto es en inglés, la referencia nutricional del consumo diario de proteína, gramos por día. En cualquier libro de medicina aparecen estas tablas. Cualquier libro de medicina interna o fisiología, usted va a ver esto. Esto que usted va a ver aquí ahora es una tabla de semillas. Arriba están las semillas, almendra, nueces de Brasil, los cashew nuts, marañón, estos son, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Macadamias, bueno. Usted va a ver dos cosas que le voy a mostrar. La primera es el renglón de las calorías y la otra de las proteínas, ¿lo ve? En gramos. Aquí están las almendras. Este es el número de ellas, 24. Con 24 almendras tenemos 6 gramos de proteína. ¿Lo está viendo acá? Solo 6 de proteína y 160 gramos de 160 calorías, perdón. ¿Usted ve el porcentaje calórico? Bien. Una taza de nueces, la hermana no está aquí, Erika. Una taza de nueces que esta mañana la empezamos a contar, tiene 130, no, de almendras, tiene 130 almendras. 130 almendras. Si usted multiplica 160 por 5, ¿cuánto le va a dar? 800 ¿qué? Calorías. ¿Y 5 por 6? Gramos de proteína. ¿Cuántas calorías? Bueno, estoy hablando más o menos un aproximado porque cada 24 almendras tiene esta cantidad. Y yo estoy multiplicándolo porque aproximadamente, dijimos que una taza de almendra tiene 130 almendras. Y aproximadamente yo digo, vamos a multiplicar por 5 porque ¿no? Es más o menos un aproximado. No estoy llegando al total exacto. 6 gramos lo multiplico por 5 también. No sé si estamos confusos. Sí, yo no lo entiendo. ¿Lo entiende? Ok. Bien, esta mañana nosotros tomamos una taza de almendras, la medimos porque vamos a hacer un plato al mediodía. Y esto es muy importante que usted lo entienda. El plato, una taza de almendras, tenía 130 almendras.
Lo podemos hacer algo más exacto, pero no tengo calculadora. 130 almendras, yo quiero saber cuántas calorías tiene. Entonces debo saber que en 24 almendras hay 160 calorías. Entonces yo divido 130 almendras entre ¿cuánto? Entre 24, ¿cuánto me da? Algunos 5 puntos y algo. ¿Lo puede hacer usted, Oscar? 5 puntos. 5.41 da. Entonces yo digo, bueno, si tengo 5.41, ¿en cuántas almendras? En 130 almendras hay 5 veces 160. ¿Me están entendiendo? Entonces es aproximadamente 160 por 5.41. ¿Cuánto da? ¿Por 160? 866 calorías. ¿Están entendiendo algo? Ok. 866 calorías. ¿Y cuántos gramos de proteína tenemos entonces si lo multiplicamos, hermano? Hermano es el matemático, físico, inglés. $30 gramos de proteína. Entonces, en una taza de almendras. Recuerde que de una taza de almendras, mezclada también con 3 tazas de agua, es la proporción más o menos para uno hacer una bebida de almendras. ¿Estamos entendiendo? Una taza de almendras por 3 tazas de agua. Uno la deja en agua, luego la licúa en 3 tazas de agua, bueno. Y ese extracto que uno hace, que a la gente le llaman leche, pero es solamente tomar la bebida de la almendra. En esas 3 tazas, ¿cuánto habrá? ¿Cuánta proteína? 30 gramos. ¿Cuántas calorías? ¿Estamos entendiendo algo? Una alimentación. ¿Ah? Sí, es concentrado. Yo voy a explicar algo ahora. ¿Sabe? Toda la dieta está basada en un total de calorías de ingesta diaria de ¿cuánto? ¿Quién me puede decir que no sea la doctora? No me haga trampa, doctora. ¿Cuántas calorías debe consumirse un ser humano, un adulto? 2.000 calorías a 2.500 calorías. En ese rango, si se consume entre 2.000 a 2.500, el paciente se mantiene estable. Si el paciente consume menos de 2.000 calorías, ¿qué le pasa? Baja de peso. Y si consume más de 2.500 calorías, gana peso. Entonces, si con una taza de almendra usted ya tiene las 800 y algo de calorías, 800 calorías, ¿qué pasaría cuando además de eso nosotros hagamos esto? Vamos a hablar de, esas son las nueces de Brasil, no las voy a contar ahora. 6 a 8 nueces de Brasil tiene 190 calorías. ¿Estamos entendiendo? Y solo 4 gramos de proteínas. Entonces ya la hermana ha consumido 30 gramos. A ella le corresponden 46 gramos de proteína. Si ella consumió esa cantidad, ¿le faltan todavía cuántos gramos para completar el día? 550. Exacto. Entonces, si yo mezclo estas castañas más las almendras con fruta y consumo una manzana que tiene 130 calorías y solo 1 gramo de proteína, ¿estamos entendiendo algo? Entonces la alimentación que Dios le dio a Adán era una alimentación basada en semillas y en frutas. Entonces tenía proteína y mucha cantidad de calorías y tenía frutas. Recuerde que Adán era el doble de la estatura de nosotros, de la estatura promedio hoy en día. Y si Adán tenía el doble, el nivel de proteína era superior al nuestro. Porque no es lo mismo un bebé cuando nace que necesita 12.5 a un adulto ya cuando es grande que necesita 55 a 60 gramos de proteína aproximadamente todo.
Entonces, las nueces de Marañón, nosotros vamos a hacer un plato hoy también, porque 18 semillas de esto tiene 4 gramos de proteína y 160 calorías. Esto me ha fastidiado un poco el peso. Tengo 12 libras de sobrepeso todavía. Porque en los sanatorios que voy siempre encuentro los hermanos que están un poquito como estirados. Porque hacen mucho trabajo físico y consumen pocas calorías. Porque piensan que con el arroz y frijoles ya tienen las calorías. Y no se tiene calorías. Totalmente el nivel energético se consume en el campo. Y entonces no se recompensa esto. Doctor, y cuando las almendras lo remueva y se saca la cáscara, ¿pierde su nutrición? No, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero no. Hay que dejarlas en remojo, toda la semilla. Le voy a explicar por qué luego. Los hazelnuts, que son estos, 20 de ellos tienen 180 calorías, 4 gramos de proteínas. Las macadamias, 10 a 12 de ellas tienen 200 calorías y solo 2 gramos de proteínas. Entonces nosotros trabajamos mucho con esto, mire, con las macadamias, porque son bajas en proteína y usted puede usar, en vez de 10 a 12, usted pone 24 y ya tiene 400 calorías y solo 4 gramos de proteínas. Y si usted usa el doble de lo que estoy diciendo, vamos a suponer 40 macadamias, ¿va a colocar cuántas calorías con 40 macadamias? 800 calorías. ¿Y cuánto de proteína? 8 gramos. Entonces hay muchos postres que se hacen con esto, con macadamias, y se le agrega coco, que el coco, la mitad de un coco son 773 calorías. Entonces cuando usted aplica un desayuno a una persona que va a trabajar en el field y le da un desayuno de más de 2000 calorías, él no va a bajar de peso. ¿Estamos bien? Y nunca le vamos a sobrecargar de proteínas. Nunca. Hay mucha confusión en la iglesia. Yo recuerdo que se le decía a la gente, no, 7 almendras. Dice Satanás, desnútrete. Pero la gente hace lo que otro dice y no busca, no indaga, no investiga, no hace nada. Mire, esta tabla no es mía. Ustedes ven que es una tabla hecha por los libros, estudiada, libros de medicina y todo esto. Entonces las macadamias, ya sabemos, el maní, 28 maní tienen 170 calorías y 7 gramos de proteínas. Dice el espíritu de profecía que hay que usarlo poquita cantidad. Y es la semilla que más usa el adventista. La que dice el Espíritu Santo que use menos. Es la que más usa. ¿Sí o no, hermanos? ¿Porque es más barato? Sí, es más barato, pero hay una intención en lo barato también. Porque Satanás lo barato lo pone ahora en las ciudades. Las casas están bien baratas en las ciudades y en el campo la tierra está cara. Y esa es una intención satánica también. Para que la gente no se vaya al campo porque está muy caro, sino que compre casas en la ciudad que están baratas. Ese es el truco que Satanás está usando últimamente, ¿no? Bien tramposo que es. Las pecanas, 20 de ellas, 20 piezas, recuerde que ellas vienen así, pegadas una con la otra. 20 piezas de pecanas, tiene 200 calorías y 3 gramos de proteínas. Entonces nosotros estuvimos en un sanatorio, lo voy a enseñar, donde los hermanitos necesitaban un poquito y yo me fastidié también haciendo desayuno, porque después que usted hace desayuno, se lo tiene que comer, ¿qué va a hacer? No puede hacerlo y dice, cómaselo usted y yo lo voy a mirar, porque entonces se queda mirándome a mí. Y el espíritu de profecía dice, por precepto y ejemplo demuestre claramente. O sea, yo tengo que dar el ejemplo. Mala suerte para mí, bueno. 20 de ellas tienen 200 calorías y 3 gramos de proteína. Nosotros tomamos una cantidad de una taza de esto, que tiene aproximadamente lo mismo que las almendras que nosotros contamos, y le colocamos coco, banana, y lo colocamos dentro de una papaya, todo eso molido, ¿no? Dentro de una papaya. Y entonces imagínense las calorías que hay en un desayuno. Dígame. ¿La mitad? Sí, esa es la mitad. Yo le dije que eso venía juntita. Exacto. 20 mitad. Aquí dice que 20 piezas. 10 pecanas, exactamente, completas. Las pignolias, que están sumamente caras hoy en día, ya las eliminé.
150 semillas de estas tienen 190 calorías y 4 gramos de proteínas. Los pine nuts son las pignolias. Es una semilla del pino, de un tipo de pino que hay. Pine nuts. Piñones, ok, piñones. Eso. Pistachos, 49 de ellos, 160 calorías, 6 gramos de proteína. Y nosotros dejamos en remojo por taza 35 piezas de esto. Esta no es entera, esta es la mitad. Usted ve, dice 14, ¿no? Partes. 190 calorías, 4 gramos de proteínas. O sea que el plato de hoy en día llevará almendras, llevará los cashew nuts, que son la semilla de marañón, y nueces. Entonces, si en 14 piezas hay 190 calorías y 4 gramos de proteína, en 35, ¿cuánto habrá? ¿Quién me puede decir? Quiero que saque esos números para que lo tenga anotado ahí, porque cuando hagamos el plato, quiero enseñar el concepto de que de cómo manejar esto para que durante el proceso alimenticio no se vaya a desnutrir y no aparentar como que aquí lo está maltratando. Sí, porque el hermano dice, no, cuando me fui allá y por poco me muero y todo, no entienden. Y no quieren dejar la cultura. Eso es otra cosa. Tenemos que abandonar la cultura para ir adoptando la cultura del cielo, la que el cielo quiere. Porque al final del tiempo Dios va a restaurar nuevo cielo y nueva tierra y va a volver a dar la fruta y la semilla otra vez. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a disfrutar lo del cielo aquí en la tierra. ¿Cuánto es, hermano? Para un almuerzo tiene que hacer la variación. Por ejemplo, si me echo todo de vegana, 24 gramos, no es bueno. Todo depende de cuánta va a consumir durante el día completo. Recuerde que usted tiene un día completo para consumirla. Y que mejor son 2 comidas que 3. Pero si tiene que hacer 3 comidas, pues la hace, entonces tiene que repartir esas proteínas entre las 3. Es interesante en la mañana consumir proteína. Es muy interesante. Porque eso le va a la fuerza para usted poder trabajar. No solamente a nivel calórico, pero le va a dar, o sea, si come las proteínas con frutas, ¿no? Que son calorías, carbohidratos, entonces va a tener la energía necesaria y la fuerza muscular para hacer el trabajo que necesita durante el día. Doctor, ¿cuántos querían proteínas? 35 de estas. ¿Cuánto tiene de proteína? 140 de calorías. No, de proteína tiene ¿cuánto? 140. No, 14 de ellas tienen 4 gramos. Ajá, 14 de ellas tienen, es una regla de 3, ¿no? Si 14 tiene 4, 35 tienen ¿cuántas? ¿Sí? El hermano va a calcular, el hermano tiene 10 gramos de proteína. ¿Y cuánto de calorías? 350 de calorías. ¿Escuchó esto? O sea, el plato que vamos a hacer, que lleva nueces y lleva almendras, es un plato, un combinado que vamos a hacer. Llevaba avena también, pero la avena no vino. La hermana tenía muy poquita cantidad acá y no queríamos abusar. Esa avena entera, no avena aplastada. Luego vamos a explicar el concepto de esto. Entonces, esas 14 que vamos a usar nosotros, las 35 que vamos a usar con las de 130 de almendras, constituyen una cantidad calórica bastante fuerte. Y no tiene que comérselo una sola persona, puede compartirlo entre 2. Claro, nosotros usamos muchas tazas, no solamente fue una, usamos muchas porque somos un poquito. Y vamos a tratar de ver cómo rendimos. Bien, encontramos con el concepto, lo pudimos apreciar. Ok, el ladito de Dios llevaba semillas y llevaba frutas, pero el nivel proteico no era el nivel proteico que hoy en día la gente consume. Esto es una referencia del Departamento de Estados Unidos y de la USDA, el Departamento de Drogas y Alimentos.
Dice aquí que el pollo, la carne solamente cocido, una taza de esa carne de pollo tiene 42.59 gramos de proteína. No, la masa de la carne de pollo. Si usted lo mide por taza, ya tiene 42. Si es un breast completo, tiene 60 calorías, 60 gramos de proteínas. Medio filete de salmón cocido, 42.33. ¿Sabe lo que es medio filete? Esto se calcula así. ¿Usted ve esto? Así se calcula la porción proteica. O sea, la porción proteica le debe caer en la mano y la porción de carbohidrato debe caer en la mano y entonces la de vegetal debe ocupar la mitad del plato. O, si es fruta, la mitad del plato también. El pavo, la carne solamente cocida, una taza tiene 41.05. Esto habla del pollo, sigue hablando del pollo. La tuna, la ensalada de tuna, una taza de esto tiene 32.88. Mire un burger de eso que vende McDonald's o Burger King, un cheeseburger tiene 32 gramos de proteína. Y se lo damos a un niño de 5 años que necesita 14 gramos de proteína, le damos 32 en un burger. Entonces el niño le sale la flema por la nariz, le ocupa los pulmones, se le dañan los riñones, que se pone enfermizo y entonces la mamá dice que le salió con defecto de fábrica. ¿Cuántos necesitan niños? 35 gramos. Bueno, el que le da un burger de McDonald's le está dando 32 gramos de proteína y ya eso ya es suficiente para varios días. Mire esto, un taco grande, 31.77 gramos de proteínas. ¿Eso lleva la pancita o la carnita? Uno solo, un taco tiene 31.77. Si come 2, ya lleva más de 62 gramos. ¿Se pasó? Dice aquí que el cottage cheese, una taza de eso tiene 31.05 gramos de proteína. Mira un sándwich del Subway, cualquiera de esos que venden ahí, de 6 pulgadas, 28.64 gramos de proteína. La soya, dice aquí cocida, una taza tiene 28.62 gramos de proteínas. Y Satanás ha hecho que el pueblo adventista abuse de la soya. Abuse. Toma leche de soya, tofu, queso de soya, carne de soya, y has consumido una cantidad de soya muy grande. El ricotta cheese, dice aquí, ¿no? Una taza de esto tiene 28.02. Vamos a leer otras cosas. Mire, hablando de lo nuestro ya, la harina, ¿no? Dice que la harina whole grain, una taza tiene 16.44 gramos de proteína. Los peas, estos son los guisantes. Una taza de guisante tiene, ya hervido, cocido, una taza tiene 16.35. Nosotros no tenemos deficiencia de proteína. Para nada. El Oat Bran, ¿conoce el salvado de avena? Una taza de salvado de avena tiene 16.26 gramos de proteína. Crudo. Los frijoles blancos, que esos que vienen en lata ya vienen cocidos, ¿no? Una taza tiene 19.02 gramos de proteína. Una taza de frijol blanco cocido. Ese es bulgur wheat, que es el trigo partido, vulgar. Una taza de él seco, sin cocer, 17.21 gramos de proteínas. Las lentejas cocinadas, una taza de lentejas tiene 17.86 gramos de proteína. Y una taza de lentejas completamente tiene alrededor de 7 gramos de hierro. 7 miligramos de hierro, perdón, miligramos. El arroz blanco grano largo crudo por taza tiene 13.19 y ya cocido tiene 4 gramos de proteína. Sí, porque recuerde que él crece. Entonces ya no es lo mismo. Entonces se pone un poco puff. Bueno, ese huevo y eso, no vamos a hablar de eso. El brócoli, este fue un brócoli congelado, partido, cocido, por taza tiene 5.70. No hay deficiencia de proteína en la alimentación nuestra. No existe. Lo que hay que combinar es esa proteína de vegetales con proteína de cereales, con proteína de leguminosas y de la fruta que se come en el día para uno tener toda la gama de los aminoácidos que necesita.
¿Estamos entendiendo? Pero no puede dedicarse a frutariano y comer fruta solamente, porque va a caer en deficiencia. Si solamente come hojas verdes, va a caer en deficiencia. Tiene que hacer una combinación de todo durante el día. No puede consumir una sola cosa. Los aguacates crudos, eso de la Florida que son, ¿no? Una onza de ese aguacate son 0.63. Las peras, una pera tiene 0.63 gramos de proteína, la cruda. Al jugo de limón, dice aquí una taza de ese jugo de limón 0.62. El jugo de naranja crudo, una naranja tiene, ¿no?, 0.60 gramos de proteína. Y si usted coloca 5 naranjas en un vaso de jugo, ya tiene que imaginarse cuánta proteína colocó. Bien, al tomar proteínas de animales, a partir de... ¿Perdón? Ok. Recuerde que yo le voy a dejar un archivo. Lo único que está en inglés son 25 páginas de todo lo que usted va a encontrar con proteínas, desde un diente de ajo hasta una hoja de lechuga. Todo va a estar ahí, 25 páginas, se lo voy a entregar ahorita. Luego. Estoy diciendo ahorita, pero estoy aquí en México. No voy a decir ahora. Bien, al tomar las proteínas de animales a partir de carnes, aves o pescados, ingerimos también todos los desechos metabólicos celulares presentes en estos tejidos. Vamos a hablar un poco de ellos. Ya sea el amoníaco, ácido úrico, etc. Que el animal no pudo eliminar antes de ser sacrificado. Estos compuestos actúan como tóxicos en nuestro organismo y el metabolismo de los vegetales es distinto y no están presentes estos derivados nitrogenados. ¿Por qué? Porque la proteína de animal está formada y unida con enlace de nitrógeno. La de vegetal no tiene nitrógeno. Entonces, mientras más nitrógeno tenga enlace, más difícil es romper. Porque las enzimas tienen que ir rompiendo uno a otro, golpeando uno a uno para ir separando los aminoácidos en aminoácidos simples. ¿Qué otra cosa estamos hablando aquí de los desechos metabólicos? Hay algo más que un desecho metabólico cuando se come un animal. Los animales que Dios mandó a sacrificar para ingerir eran animales que morían en paz. ¿Entiende esto? Y hay una diferencia muy grande entre un animal de matadero y un animal que muere con tranquilidad. El animal tenía que ser sangrado, pero no en un ambiente de matadero, sino era un sacerdote que lo hacía. Se le hacía una punción para que fuera sangrando, y cuando el animal es sangrado, va muriendo con tranquilidad. Muere en paz. Muere durmiendo. Muere mareado, cansado, con sueño, pero no muere así. Pero en un matadero, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de un matadero. Yo traje un video ahí para que lo vean. El animal que va al matadero sabe a dónde va. Porque el animal tiene un instinto de supervivencia que Dios le colocó a ellos. Por eso en Sri Lanka, cuando hubo el tsunami, los elefantes estaban con los turistas y dicen, no, para allá no. Se fueron totalmente a la montaña. Todos los animales subieron a la montaña y no pereció ni uno. ¿Por qué? Porque ellos, por su instinto de supervivencia que Dios les colocó, ellos sabían que venía el peligro. No te puede decir, no, lo que pasa es que vino un tsunami, tú sabes. No. Ellos no razonan. Pero el instinto de supervivencia que Dios les colocó lo hizo a ellos retroceder, e irse lejos del peligro que todavía no había pasado. O sea que el animal percibe en un matadero, cuando oye el ruido de un animal allá, entonces el animal se estresa y las vacas abren los ojos y empiezan a babear y empiezan a ponerse nerviosas y se ponen así, mire, temblorosas, y cuando la empujan hasta se caen en el piso de lo nerviosas que están. Ahora bien, cuando un animal está tan nervioso, elimina todas esas sustancias de estrés. ¿A dónde lo elimina? A la sangre. ¿Y la sangre va a dónde? A la carne. Y cuando el animal muere, no muere como el que muere durmiendo. La carne del que muere durmiendo es blanda. Y el que muere en estrés es tensa. Entonces usted puede ver personas que murieron en el Señor, que mueren así, ¿miren? Y solo es relajadito. Y hay otros que mueren. ¿Ve? Hay uno que es con muerte con estrés y otros sin estrés. Ahora bien, cuando se están comiendo esa carne, se come la carne con todas las sustancias químicas que vienen, no tan solo la proteína que tiene las grasas, sino con los químicos también viene dentro de esto. Todo el estrés del animal le pasa al ser humano que la come.
Entonces el ser humano dice, no, que cuando yo comía carne me sentía con fuerza. No, te sentías nervioso. Te sentías excitado, el sistema nervioso. Pero no era lo que Dios quería. ¿Cómo se debía comer la carne de los sacrificios? De un animal desangrado. ¿Y cuál es la actitud del que se la comía? Oye, como dice, doblada tu cabeza como junco. ¿Sabes lo que es doblar la cabeza como junco? ¿Cómo es el junco? Es la barbilla pegada acá. Trate de pegar la barbilla, por favor, y trague. Trate de tragar ahí en ese momento. ¿Está difícil? Dios no quería que hubiese gozo al consumir la carne animal sacrificado, sino que fuera tragada con dificultad. Que se la tragaran doliéndole en el corazón, con dolor. Porque cada sacrificio significaba que era que Jesús estaba pagando por mis pecados, por mi culpa. Uno sin culpa me lo estaba comiendo yo. El ser humano no ha visto esto así. Y la iglesia todavía no ha entendido que cuando se come un animal, se está comiendo un animal que fue sacrificado y que fue sometido a estrés. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A veces la gente dice, no, pero que Dios le dio aquí, allá. Jesús le permite a la gente, ¿no? Y condesciende con el ser humano donde se encuentre. Pero a nosotros no nos toca eso. Bien, esta es la parte de atrás de un paquete de 12 huevos. Un paquete de 12 huevos ¿no? Allá en Estados Unidos. Yo lo tomé solamente para que usted viera más o menos cómo se manejan las cosas. En cuanto al valor nutricional de un huevo, aquí menciona que tiene 70 calorías. ¿Y cuántas proteínas? ¿Cuántas tienen entonces las 24 almendras? ¿Cuántas calorías? 130 calorías. ¿Ves que es diferente? Y solo 6 gramos de proteína. ¿Tiene colesterol las almendras? Usted verá la tabla, usted la va a tener porque usted va a tener la presentación con usted. 0. No colesterol. Ni una semilla tiene colesterol, a menos que usted la tueste, la semilla, y sature la grasa dentro de la semilla, mediante el calor. ¿Y qué pasa entonces? El colesterol que tiene ese huevo son 215 miligramos, que es el 71% del colesterol de un día. ¿Cuál desayuno norteamericano? 2 scrambled eggs, que son 142% del colesterol del día, con tocineta, que no vamos a seguir sumando, más sausages, que son las salchichas, y el queso, y después se toma la leche, y le ponen mantequilla al pan, y el pan ya tiene grasa de cerdo adentro. Doctor, dijo que si las semillas tostadas se saturaba la grasa y se convertía en colesterol. Sí, por eso las personas que comen muchas semillas tostadas tienen colesterol alto siendo vegetarianos. Yo conozco hermanos que solamente comen maní tostado, maní tostado, y tienen triglicéridos y colesterol alto, y son vegetarianos vegan. Y hay que aconsejarlo a veces, pero no quieren entender. Es que así me gusta, digo, sí, yo sé que por los gustos morimos. No, hermanito, Satanás nos engaña, hermano, a todos. Ahora veo por qué dice, eso ayuda por eso. Cuando yo llegué le conté a la doctora la dieta que ya hay, un plan suicida rápido. ¿Sí? Yo me comía 20 huevos con todo, con yema y todo, 15 así. ¿Y cómo te aceptaron al hermano acá? El hermano consumía 20 huevos, wow. ¿Cuánta proteína tenían 20 huevos? ¿6 por 20? 120. Y todavía yo decía muy poquito, entonces me faltaba la pechuga. Sí. No, yo entiendo su posición. Yo me comía 18 piezas de Kentucky Fried Chicken, sentado, y me quedaba. Y si alguien dejaba, pues yo hasta pellizcaba. Y eso me quedaba como si nada, ¿no? Estaba acostumbrado. Uno se acostumbra, ¿no? Y se siente como se siente con esa energía que le da todo eso, tú sabes. Es terrible. La cantidad de amoníaco que entra al sistema nervioso y llega al cerebro, pone a uno y dice, no, pero ahora que yo puedo. Realmente no se puede nada. La proteína, dicen aquí que se consume, la cantidad recomendada de proteína son 50 a 65 gramos. Ellos colocan 50 a 65 gramos porque una persona
Puede ser una persona realmente que esté con una actividad física fuertísima, puede llegar hasta 65 sin dañar su hígado, porque su hígado soporta hasta 65 gramos. Recuerde que esto es el gobierno, y el gobierno es totalmente comercial. Las tablas que yo les mostré, las tablas fisiológicamente como deben manejarse, hasta 55 en hombres, embarazadas, lactando el bebé las mujeres, hasta 56 gramos. Si no está lactando su bebé, hasta 45, 46 gramos. Dice aquí hasta 65, y tú sabes lo que pasa con 65. Que cuando la gente le dicen 50 millas por hora, andan a 65, y cuando dice 65, a 80. Si no, pregúntale al pastor Gambetta. ¿Sí? Entonces, cuando a usted le dicen en una ciudad, ande a 25 millas por hora, nosotros andamos a 30 y la policía no dice nada, porque siempre andamos pasándonos. ¿A quién le gusta que lo limiten? ¿A quién le gusta que le digan hasta aquí? ¿Qué uno dice? Conmigo no te metas. ¿Cuánto dijo la proteína de la mujer embarazada? La proteína de la mujer embarazada es 56 gramos de proteína. Bien, vamos a ver si quizás me equivoqué. Vamos a ver las tablitas. Ok. ¿Lo buscamos ahí? ¿No está en la hojita? Bien. Yo creo acá... Embarazada es de 51 y no, lactando 53 es igual. Sí, sí. Sí. ¿Lactando 53, 56? Ok, ya se fue. Oye, esto sigue mal, ¿eh? Eso se arregla mañana. Bien. Entonces, lactando 53 a 56 gramos de proteína y embarazada 51, porque hay una criatura formándose dentro de la mujer que depende de 45 gramos de proteína, necesita un poco más para formar la criatura. Los hombres necesitan más porque son más cabezones, no. La cantidad de músculo, el hombre tiene más músculo que la mujer, en proporción, la mujer tiene un poco más grasa que el hombre. El hombre tiene 40% de su cuerpo de estructura de músculos que la mujer. De músculo, ok. Bien. Bien, ¿pudimos entender esto, hermano, un poquito? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? El gluten, recuerde que el gluten es la proteína de la harina. O sea, la harina cuando se hace la masa y se pone en agua hasta sacarle todo, se elimina el carbohidrato y se deja la proteína solamente. Es una proteína densa. No tiene nada de malo si lo come, pero debe saber qué cantidad está comiendo. Por la proporción de harina que usted usó para preparar el gluten. Pero no hay porción de gluten. ¿Una qué? No hay un tamaño para medir la cantidad de proteína. Es que todo depende de lo que usted usó. ¿Recuerde cuándo era una taza de harina? ¿Cuánto eran? 16 gramos de proteína. Usted no hace el gluten con una taza. Entonces hay que saber cuánta taza usó, calcula eso, luego dice, me salió tanto de gluten que lo voy a dividir en tantas partes y tantas partes son esta cantidad. O sea, usted suma todo y dice, bueno, hice un gluten que tenía 50 gramos de proteína. Entonces cuando viene la masa de gluten dice, bueno, aquí hay 50 gramos y vamos a dividirlo en tanto para que comamos cada uno y nos toque a tanto. Esto es un juego que usted va a ir haciendo al principio, luego no va a necesitar nada porque ya lo va a tener acá en la mente. Ser procesado por el organismo, por no procesarlo, es como el queso que puede hacer llegar a tapar los poros del estómago. Sí. Por eso yo voy a explicar en un momento cómo debe procesarse primero antes de hacer el gluten. ¿Usted ve el pan de Ezequiel que usted está consumiendo? Eso es lo mejor que usted puede consumir. Porque ese gluten ya fue germinado. Y ya ese gluten pasó por la desactivación de los inhibidores enzimáticos, que eso lo voy a explicar en otro tema que lo vamos a expresar. Entonces,
Vamos a hablar de la Biblia. ¿Sí? Ajá. Porque hay personas que tienen enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. O sea, hay una persona que come gluten y empieza a sentir malestar en todo el cuerpo, le duelen hasta las articulaciones, y es porque su intestino rechaza el gluten. Y hay una relación inmunológica. Estos pacientes realmente hay que mantenerlos como por 6 meses en una alimentación totalmente vegetariana, gluten free, todo eso, y después de 6 meses que se descodifica, se le empieza a colocar otra vez. No tiene ningún problema. Pero eso es paciente que tiene enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Bien, el libro de Ezequiel dice algo interesante, 4:9. Usted sabe que está comiendo un pan de Ezequiel acá. Y tú tomas para ti trigo, ve el trigo, y cebada y habas y lentejas y mijo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ello el número de los días que durmiese sobre tu lado, 390 días comerás de él. ¿Escuchó esto? El trabajo de Ezequiel era un trabajo espiritual, ¿sí? Que Dios le estaba demandando. Un trabajo espiritual. Si usted se fija lo que Dios le dio a Ezequiel, le dio trigo, cebada, que son 2 cereales, le dio haba y lentejas, que son 2 leguminosas, y le dio mijo y avena, que son 2 cereales. ¿Vio los cereales? 4 cereales, 2 leguminosas. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque las leguminosas son muy altas en proteínas y los cereales no. ¿Vio? Y Dios combinó y colocó todos los aminoácidos juntos en ese pan. ¿Cuáles son las leguminosas? Las habas y lentejas son las leguminosas. 2 por 1. O sea, las leguminosas se dan en vainas, ¿no? ¿Es como decir almendras también? No. No, las almendras no. Las almendras son nueces. ¿Qué me enseñan a leguminosas? ¿Leguminosas? Leguminosa viene de legumbres. ¿Cómo se llaman entonces las almendras? Porque tienen un nombre gracias, ¿no? Oleaginosas. Y parecen mucho, pero bueno. Gracias, hermano. Bien, ¿se pudo entender lo que Dios hizo? Otra cosa que Dios hizo. ¿De dónde iba a sacar Ezequiel el trigo? ¿De la tienda? ¿De dónde? Del campo. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor? Cogieron espigas, las arrancaron, las molieron e hicieron pan. ¿Un sábado? ¿No? ¿Se la comieron? Oh. Pero mire, el concepto es que el trigo que él cogió era trigo fresco. Grano de trigo fresco. Estaba vivo. No estaba durmiendo. Y las cebadas que él consiguió no eran cebadas guardadas por 7 años por José en Egipto. Eran cebadas ahí también. O sea, todo lo que usó Ezequiel era totalmente vivo. Por eso usted ve que el pan de Ezequiel, todo lo que usa es germinado. Trigo germinado, cebada germinada, habas germinadas, lentejas germinadas y mijo germinado. ¿Sabía esto? Lo vamos a leer luego, los ingredientes del Ezequiel, en un ratito. Bien, si Dios le dio esta combinación y le dijo en el 4:10, y la comida que has de comer será por peso de 20 ciclos al día, de tiempo a tiempo lo comerás. 20 ciclos Dios le dijo que tenía que comer, pesado el pan. Interesante, ¿eh? Ahora bien, ¿qué son 20 ciclos en el Viejo Testamento? Esta es la tortilla de Ezequiel, que dice aquí que es germinada, de grano germinado, tipo New Mexico style. Dice estilo Nuevo México. ¿Conoce la tortilla de Ezequiel? ¿La ha comido? Muy buena que es, ¿eh? Bien, la tortilla, no nos va a ayudar mucho acá, ¿no? Esto, pero bueno. Dice que una tortilla tiene de proteínas 6 gramos. Vamos a hacer una ecuación matemática. Yo creo que me equivoqué en los cálculos y usted me va a corregir, por favor. ¿Usted me corrige? Físico, matemático, inglés.
bien, si una tortilla de Ezequiel tiene 6 gramos de proteínas, ¿y cuánto pesa la tortilla? ¿Cuánto pesa la tortilla? 57 gramos de peso. ¿Y cuánto de proteína? 6. Bien. Un ciclo en el Viejo Testamento era igual a 11.4 gramos. Un ciclo tenía 11.4 gramos. 20 ciclos entonces tenían ¿cuánto? Era esto, son 228. Mira, a ver, hermano, que yo en matemáticas, yo la pasé para salir de la escuela. ¿Está bien así? ¿El aproximado? ¿200? 128. Ok, ese en general. 57 gramos que tiene la tortilla, ¿cuánto tenía de proteína? 6 gramos. Y 228 gramos, ¿cuánto de proteína tiene? Recuerden que estos son números aproximados, no estamos trabajando con el material que Ezequiel trabajó. Recuerden que los nutrientes han ido siendo degradados día a día aquí en la tierra. El mínimo de proteína que un ser humano debe de consumir para no sufrir daños en su cuerpo son 30 gramos al día. Un adulto. El mínimo. Y vimos aquí que Dios le dio a Ezequiel el mínimo de proteína por día. Recuerden que estos son números aproximados. No podemos examinar el pan de Ezequiel, ni el pan que estamos comiendo que dice Ezequiel 4.9 es el pan que Ezequiel comió. Porque en valores nutricionales, nos falta mucho. Y en fitonutrientes está totalmente devastado. O sea que la calidad del pan que Dios le dio era superior a la de hoy en día. Pero sigue siendo el mejor pan que se puede comer el de Ezequiel. Ese. ¿Entendimos acá? Y dice Dios en Ezequiel 4:11, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Un hin son 6.2 litros y la sexta parte viene siendo 1.3 litros. O sea que Dios le dio solamente pan y agua. Era casi un preso político. Ezequiel tiene un trabajo espiritual por nosotros, muy grande, por el pueblo de Dios. Quiere decir que un litro es lo mínimo de agua que podemos consumir. Lo mínimo, sí, porque son 2.2 litros que se recomienda consumir al día. ¿Qué entonces significa eso de que comerás y tomarás de tiempo a tiempo? De tiempo a tiempo, eso es de día a día. No, de día a día era. O sea, Ezequiel consumía esa cantidad de 20 ciclos del pan, de tiempo a tiempo, o sea, día por día, y esta cantidad de agua por día. En vasos, 1 litro, te da como algunos 4, sí, como 4 vasos de 8 onzas. ¿Cómo? 8 vasos de agua al día, sí. Porque ese es el mínimo que se le dio a Ezequiel. Nosotros entendemos que son 2 litros de agua por día, 2.2, que hay que tomar. Porque nosotros somos 70% agua, todo el cuerpo. Hay que reemplazarla. Y el agua se pierde hasta por la mirada. Cada vez que usted abre y cierra los ojos, está consumiendo agua. Y cada vez que hablamos, consumimos agua. Y cada vez que respiramos, consumimos agua. Y los riñones ahora mismo están trabajando y eliminando agua. Y nuestra piel se reseca y eso requiere de agua. Y el hipotálamo va y la reemplaza y la humedece. Porque si no la humedece, pues entonces nos resecamos y nos ponemos peor que el desierto. Bien, hermanos. El libro de Números 11:18 dice: empero dirás al pueblo, santificado para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y la comeráis. ¿Qué fue lo que Dios hizo acá con el pueblo? El pueblo quería comer carne. Dios les quitó la carne cuando lo sacó de Egipto. Porque Dios dejó que ellos salieran con su propia justicia, como salieron ellos. Salieron con pan, hasta con masa de pan que en el camino se explotó y todo. Salieron con agua, salieron con comida. Y Dios dejó que se gastara todo. Cuando se gastó el agua, entonces clamaron a Dios. Usted lo puede ver en Éxodo 15.
Y entonces Dios ahí los probó cuando se quejaron con el agua. Luego ve que entonces Dios lo deja que entonces tranquilo, le dio agua, los probó. Luego el pueblo lo deja que se acabe la comida. Cuando ya no hay comida, entonces protestan y que querían comer carne. Eso está en Éxodo 16. Entonces en Éxodo 16 Dios le dice, ok, le voy a dar carne. Pero en la mañana le dio maná y en la tarde le daba codornices. Al cabo de unos meses, Dios le quitó las codornices y solo le dejó el maná. O sea, porque Dios entiende que un pueblo de 430 años de malas costumbres, para sacarlo de ahí, a través de la sangre de Jesús, que tiene que ser modificada la conducta, entonces Dios tiene que hacer un trabajo. Así que lo lleva así, le dio la codorniz en las tardes, y en la mañana el pan, y luego se las quitó la codorniz y le dejó el maná. Después de unos meses, cuando llegaron en el libro de Números 11:1, cuando usted lo lee, se da cuenta que cuando el pueblo se quejó a Dios de Jehová, y Jehová ardió su ira y encendió un fuego en el campamento, y dice, aquel lugar, ¿no?, que encendió el fuego, se le llamaron Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a lamentar diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Nos acordábamos los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo que comían. Dice de balde, cuando ellos eran esclavos. Y ahora nuestra alma se seca si no vemos si no este maná. La palabra de Dios dice que el maná era como semilla de cilantro de color amarillento. Dice que el pueblo se esparcía, los recogía, los molía en molinos, los mojaba en morteros y hacía tortas de ellos. Su sabor era como aceite nuevo, y dice que los que probaron las hojuelas de maná eran como hojuelas de miel. O sea que Dios sabía que el hombre podía comerse maná como venía. Dios no le dio trabajo al hombre. Dios le dio maná para que lo comiera. Pan de ángeles le llamó. Lo que pasa es que el hombre lo majó y lo molió y lo coció. Entonces Moisés, el pueblo empezó a quejarse a oídos de Moisés, y Moisés dice le pareció mal, y Moisés se quejó con Dios y le dijo, porque yo no he hallado gracia delante de tus ojos, porque has puesto esta carga sobre mí, concebí yo este pueblo, lo engendré para que tú me digas, llévalo en tu seno como el que cría, lleva el que mama la tierra que juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque todos lloran delante de mí, danos carne para que comamos. Y Moisés se quedó y dice, no puedo, dice, soportar esto, es pesado en demasía. Si así me vas a tratar, te juro, te pido que me des muerte si yo no he hallado gracia delante de tus ojos, para que veas mi mal. Entonces Dios le dijo esto. Le dijo, mira, reúnete 70 varones que tú sepas que tienen autoridad delante del pueblo, tráelos a la tierra de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y tomaré el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que tú solo no lleves esta carga. Pero al pueblo dirás, santificad para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y la comeréis. Mire cómo se puso Dios. No comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Se molestó Dios? Yo quiero saber si Dios está molesto con los adventistas hoy en día. ¿Usted cree que está molesto Dios? Dios está dejando que el pueblo adventista muera de cáncer. Lo está dejando morir de cáncer. Y de diabetes y todo, lo está dejando morir. ¿Por qué? Porque ya Dios habló y no va a repetir 2 veces lo mismo. Este fue un pueblo rebelde que nos hace a nosotros, por ejemplo, de lo que pasó en el pasado, que nos está pasando a nosotros. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nosotros todavía queremos seguir en Egipto. Y esto está pasando con el pueblo. Entonces el pueblo dice, ay, pero yo no sé por qué la iglesia está muriéndose por desobediente. No hay otra cosa. Todavía estamos nosotros razonando, dice, no sé, y todavía le damos razón a los médicos, no, que tu papá tenía cáncer, dice, no, Dios nos llama a nosotros, a que los padres comían la uva sangre y yo no tenía que sufrir entera. Dios me llamó a mí, a que yo no tengo que depender de lo que sufrieron ellos. Dios me llamó a mí, a que si oigo atentamente su voz, si hago los retos ante sus ojos, ninguna enfermedad de la que envió los egipcios enviará a mí, porque Él es mi sanador. Él dice, ven que yo soy tu sanador, yo te voy a sanar. Y eso es lo que tenemos que creer. El pueblo todavía está sufriendo hoy en día porque todavía seguimos en Egipto. Y anhelamos todavía la soya de Egipto y no queremos dejar la soya de Egipto. Y Dios no puede prosperar el mensaje en nosotros. No lo puede hacer. Por eso hay que estar claro en esto, hermano. Mire, en esto hay que estar claro.
aunque hoy en día los nutricionistas, médicos y todo eso están de acuerdo con la alimentación que Dios dio, este mensaje no corresponde a nosotros. Recuerde que Pablo reprendió a una señora que decía la verdad. Ella pasó varios días diciendo, estos son hombres de Dios. ¿Decía mentira? No. Pero Pablo la reprendió y dice, espíritu inmundo, sal de ella. No queremos demonios que den propaganda a Dios. Queremos hijos de Dios convertidos. Y eso es lo que quiere el Señor. Miren, hermanos. En Números 11:32 dice, entonces el pueblo que estuvo levantado todo aquel día, ¿cuánto se levantó? Todo el día y toda la... ¿Durmieron? Y todo el día siguiente, oye, 2 días, sin dormir. ¿Querían carne? Y recogiéndose codornices, y el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campamento. ¿Para quién fue que la tendieron? ¿Para satisfacer el qué? El yo. El yo. ¿Y qué pasó entonces, hermanos? ¿Sabe lo que son 10 montones? Usted empieza a estar patita de codorniz, patita, y hace un montón, y después hace otro montón, y dice, tenía 10 montones cada persona. Tenían hambre de comer carne. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Interesante esto. Esto es un pueblo de Dios que está muriendo. ¿Cuánta gente comía codornices en el mundo cuando el pueblo de Israel clamaba por codornices? Sí, todo el mundo comía carne. Egipto comía carne los sirios, comía carne todo el mundo. Pero al pueblo de Dios, Dios no le toleró eso. Y ellos se la comen y dicen, a ti no te corresponde esto. Y es un pueblo que oyó la voz de Dios, que recibió los beneficios de la salvación de Dios, que por medio de la sangre de Jesús lo sacó de Egipto y todavía sigue con su propia costumbre y no quiere aceptar que Dios tiene un plan nuevo para ellos. Esto es bien peligroso. Todavía estamos peleando en contra de esto. Mire los constituyentes aproximados de mamíferos en gramos por litro. La leche humana tiene 8 a 9 gramos de proteína por litro. La de caballo 20, la de vaca 35 gramos por litro, la de cabra 48, la de cerdo 37 por litro, la de venado 109, la de la foca 119.8 y la de la ballena azul 127.9. Le doy gracias a Dios que las ballenas son difíciles de ordeñar. Porque imagínense, si usted ordeña una ballena para mantenerle a su hijo, lo va a matar en el primer intento. Hermanos, la cantidad de proteína que el pueblo se quería comer le iba a trastornar la mente. Y lo vamos a ver ahora. Y Dios no puede, el Espíritu Santo no se puede comunicar a una mente que tenga una carga de amoníaco tan elevada que no puede entender, ¿no?, los principios. Esto hay que obedecerlo por fe y el Señor a poquito a poco va trayendo luz a uno. La cantidad de proteína que se almacena dentro de, dice acá, dentro de la membrana basal de los capilares, dice que produce aterosclerosis, a nivel de la sangre reduce la circulación, la microcirculación, produce trombosis, produce ataques cardíacos, produce enfermedades de riñón, hay muchas enfermedades de riñón en la iglesia adventista. Dice que produce también, cuando se almacena en el hígado, bloqueo en el LDL colesterol de baja densidad, aumenta. La proteína que se almacena en las membranas de las células produce diabetes. ¿Escuchó esto? Y la proteína que se almacena en los senos de la mujer produce cáncer de seno y la próstata del hombre produce cáncer prostático. Mira, el que me llevó al aeropuerto cuando yo venía de allá de Nueva York, ese hermano no era adventista hace algunos 9 o 10 años atrás. Él fue como paciente y él era entusiasmado con un yoga. Él es taxista. Ese hermano, que hoy en día es hermano, tenía un cáncer de próstata. Y en el hospital presbiteriano le iban a dar tratamiento, pero él, sin ser adventista, fue a la oficina y yo le dije cuál era el plan y se lo dije claramente que el plan era de Dios. No tuve pena con él, porque él venía con confusión de yoga, yo les quería quitar el yugo, porque los yogas son vegetarianos.
Entonces le expliqué lo que tenía que hacer. ¿Sabe algo? Que no lo supe hasta después de un tiempo. Él decidió no ir más al hospital. Y tiene 10 años que el Señor lo sanó. Impresionante. Hizo los baños de asiento, hizo todo lo que se le dio que hiciera, lo hizo al pie de la letra y el Señor le dio la bendición de la salud y luego se bautizó en la iglesia. Se bautizó en la iglesia. Y mire que estaba peleando por no bautizarse. Y yo le dije claramente, mira, dice la palabra de Dios que si no te bautizas, no vas. Dice, no, pues yo me voy a bautizar. Digo, si tú quieres ir, sí. Y se le expliqué todo con la Biblia y el hombre dijo, no, yo me voy a bautizar. Él y su esposa se bautizaron en la iglesia. Él es anciano de iglesia hoy en día y la esposa es la encargada de todo lo que se llama alimentación dentro de la iglesia y temperancia. Impresionante esa parejita. Y han pasado las que usted no se imagina. Cuando uno es director de temperancia en la iglesia, uno es la oveja negra. Usted entiende esto, ¿verdad? Pero eso no es porque estamos luchando contra hermanos, estamos luchando contra el enemigo, el puro enemigo. Bien, hermanos, ¿usted ve la palabra comportamiento agresivo? Y evite el uso excesivo de leche de vaca. Ponga esto en atención, mire lo que dice acá. Se reportaron en severos centros de detención en Michigan estas facilidades que indicaron que la moderación en el consumo de leche de vaca redujo la incidencia y comportamiento antisocial. ¿Sabe por qué? Dice que estos delincuentes, los delincuentes, diariamente sobreconsumían un exceso de proteína de 160 gramos de proteína. Y entonces cuando hay 160 gramos de proteína, ¿cuánto de amoníaco hay? Entonces, todo ese proceso, si Dios no nos salva a nosotros, yo me estaba matando yo solo. No, pero se trata de eso, manténlo así. Que no cambie su carácter. Por eso esta prisión aquí, en Ojos Negros, esta es la mejor que hay. Porque esta realmente nos hace libre a nosotros. Mire, hermano, yo me sorprendí y doy gracias a Dios de todos los sanatorios que yo he ido. No quiero que se sienta nadie mal, pero la comida de ayer estuvo excelente. Y me sorprendió mucho porque esto no lo había visto en otros lugares. Y realmente yo me maravillé y digo, wow, me quedé observando y digo, wow, estos hermanos están comiendo bien. Usted no se imagina, yo he visitado muchos lugares, no se imagina lo que los hermanos hacen. Todavía siguen en latas, todavía siguen en carne de soya, todavía siguen en tantas cosas, y uno se lo habla y se enojan con uno y digo, ay mire, perdone, yo no quería ofenderlo. Por eso me atreví a decir que le doy gracias a Dios por eso, por lo que vi ayer. Me sentí muy bien de haberlo comiendo así. Y no quiero que se sienta mal porque usted me vio comiendo crudo, realmente comer cocido no es un pecado, yo lo como. También yo me puedo sentar a comer cocido sin ningún problema. Lo que pasa es que no lo quiero hacer ahora porque entonces me va a bajar la energía. Y si me baja la energía, entonces usted quiere que ya yo me vaya a la camita. Entonces, para cuando usted hace comida cruda por un tiempo y toma algo cocido, eso le da como un knockout a usted. Es como un golpe en el estómago y se queda como reaccionando, como que fue lo que pasó. Como que le pasó un camión por encima. Entonces lo voy a hacer cuando me vaya a acostar a dormir. Para tener felices sueños. Usted sabe que sí, que el carbohidrato tiende a dormir las personas después y se empiezan a dormir, ¿eh? Y a orar la noche entera. Bien. Usted solamente está comiendo frutas y verduras, hortalizas. Sí, ahora que sí vamos a comer un poco diferente al mediodía. Digo, voy a hacer algo para que prueben. No hay tantas semillas, pero vamos para que prueben cada cual. ¿Sabes que yo fastidié mucho de donde pasó el Gambetta cuando me hospedé allá? La semana entera lo puse 3 comidas al día crudas. Sí, ellos comieron. Al principio pensaban que tenía que comer mucho, porque la comida cruda es muy densa, muy fuerte, esa semilla y todo. Entonces el hermanito Dani me dijo, ay, ¿usted cree que se me va a llenar? Y yo, bueno, le serví más. Cuando empezó tuvo que dejar la mitad. Y yo digo, te lo dije. Él come, ¿no? Y, hermanito, ¿se recuerda de ese incidente?
Y el hermano ahí dice, wow, sofocado estaba, digo yo, está bien. Déjelo para después. Sí, porque la cantidad de comida no satisface cuando es comida cocida. Uno come, y todavía no acaba la satisfacción. Pero cuando es cruda y tiene muchas enzimas, tampoco tú te los consumes y el cerebro las recibió y el hipotálamo dijo, ya. Sí, porque el hipotálamo tiene un el control de la alimentación, y él lo ejerce. Pero cuando recibe, dice el hipotálamo, todavía nada. ¿Por qué? Porque el proceso digestivo del que come cocido tarda un poquito más de tiempo. Y entonces se retarda el proceso, y entonces al serse largo, el hipotálamo todavía no dice sí. Y la gente termina de comer y al ratito dice, ¿me quedo con hambre? Todavía tengo hambre. Doctor, entonces quiere decir que ahora que está en crudo, para salir del crudo, ¿qué tiene que hacer? Poco a poco, ir haciéndolo. Va colocando frutas con pan, o frutas con otras cosas, con un cereal, algo así, va haciendo cambios. Pero se puede quedar en crudo, que es lo que Dios quiere que lleguemos. Bueno, eso vamos a conversarlo más adelante. Bien. Algo más es esto, hermano, este estudio, mire. Dice aquí, la proteína animal y su relación con el cáncer linfático. ¿Escuchó esto? Este estudio no es mío, ¿eh? Esto es un estudio de los libros de medicina. Dice acá, dice la muerte por cáncer linfático por 100.000 habitantes. Japón es el lugar donde menos cáncer linfático hay. Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y Nueva Zelanda son los lugares donde más cáncer linfático hay. Porque es el lugar donde más carne se come. Se come mucha cantidad de carne. ¿Sabe que Estados Unidos es el lugar del super size? Eso es, ¿cuánto quiere? Tantas piezas. Yo me comía 18, y me comí un pernil entero, la parte de delante de un cerdo completa. O sea, eso me quedaba como si nada. Y eso era buscándome una enfermedad que yo estaba, queriéndome morir. El cáncer de próstata dice que se estudió en Alemania, 50.000 amas de casa, y se encontró una asociación positiva entre hombres y mujeres del alto consumo de proteína que indicaba que elevaba el riesgo de cáncer de páncreas. Baje la grasa y la proteína en Italia para prevenir el no-Hodgkin linfoma, para evitarlo. Y se encontró a 200 no-Hodgkin linfoma pacientes italianos, que de 401 pacientes que estaban en el hospital se compararon, y se encontró que el consumo de leche de vaca, de hígado, de mantequilla y de aceite, sin saturar, estuvo positivamente relacionado con el alto riesgo de ese cáncer, no-Hodgkin linfoma. Mientras que el pan de grano entero y la pasta estuvo negativamente correlacionado con este cáncer. ¿Qué es lo que le pasa? Tranquila. ¿Y qué fue? Dice que 1.016 pacientes con cáncer gástrico fueron estudiados en Italia, y se encontró que el riesgo de cáncer gástrico incrementó con el incremento del consumo de proteína. Mientras más proteína, más riesgo de cáncer gástrico, de estómago. Dice que alta proteína en la dieta les roba el calcio al cuerpo, lo elimina del cuerpo. Una persona que consume 48 gramos de proteína al día no le roba calcio, pero cuando ya hay 95, ya alrededor del 30% del calcio se va perdiendo. Y cuando lleva 142 gramos de proteína, se pierde casi el 70% del calcio. Se va por la orina y heces fecales. ¿Y el hot dog cuánta proteína tiene un hot dog? Mira, no, tiene que estar en la lista esa, no lo he leído. ¿No? Yo tuve una cuñada que se murió de 25 años. Yeah. Ya venía a comer, a almorzar en la casa, y se iba en la Biblia, mucha ensalada. Entraba, se timbraba y te abría, cuando ya abría, venía con un Ruffles en las manos y un Coca-Cola. No, guácala, quiero esto verde, para mi lunch. Y todos los días cenaba con un hot dog, no sabía lo que es. Triste. El hermano compartió que... ¿Lo oyeron todos?
una jovencita de 25 años que murió, que solamente le gustaba hot dog y la Coca-Cola. A los 25 años, una muerte muy temprana, muy triste. Dice que evite el uso excesivo de proteína, porque alta proteína en la dieta se está asociado con la pérdida de calcio en el cuerpo. Este es el estudio hecho, ¿no? Los efectos del metabolismo del calcio, ¿no? Fue hecho en el 1991. ¿Cómo se saca la proteína que se almacenó en grandes cantidades? ¿Cómo se elimina? Ahí no se puede leer muy bien, pero dice que se hace a través de frutas ácidas en las mañanas. Se consume mucha fruta ácida en la mañana. Se consumen vegetales en la tarde, ¿no? Y en la cena, pero no se consumen starchy vegetables. Starchy es lo que son ricos en carbohidratos. Brócoli, el coliflor es rico en carbohidratos. Entonces eso no se consumen. Y lo mejor es no consumir ningún carbohidrato. Solamente fruta y vegetales verdes y mucha cantidad de agua. Mucha. A veces es bueno darle hasta 15 vasos de 8 onzas de agua a un paciente. Y lo mejor en la mañana, darle 32 onzas en la mañana primero. 32, en 2 tomas. Se la divide en 2 tomas, 32 onzas. Son pacientes que usted recibe, que viene cargado de proteína y todo eso, que usted lo ve y ve cómo se siente. Le da una cantidad de agua en la mañana, después de una hora, muchas frutas ácidas, mucha piña, naranjas, pomelos, y después entonces al mediodía es vegetales, puros vegetales, y en la cena puros vegetales también. Y usted verá que en alrededor de 3 semanas el paciente ya se siente otra persona. 3 semanas el paciente está nuevo. Si tenía síntomas se fueron, entonces ya usted tiene menos cosas que trabajar. Lo mejor es trabajar siempre con un proceso de desintoxicación de plano, adelante. Porque muchos de los síntomas que el paciente te trae es proceso del acúmulo. Y cuando se le van en 3 semanas, entonces tú te quedas con lo que es real, con lo que realmente el paciente tiene. Ah, mira, el paciente tiene artritis, ok, ahora vamos a trabajar con la artritis. Porque si usted le empieza a dar hidroterapia para la artritis mientras tiene toxinas, no va a tener el mismo efecto. Va a tener que hacer primero una limpieza y después de limpiar el terreno, entonces empieza a acomodar para entonces preparar el terreno para sembrar y esperar los frutos. O sea, es un proceso que todo paciente debe ser desintoxicado. Conozco hermanos que hacen cambios, cuando se hacen adventistas entran a la dieta, pero no se limpiaron, no hicieron limpieza, no hicieron desintoxicación. Y todo tiene que pasar por un proceso de limpieza. El que viene con pecado debe ser lavado en las aguas, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que ser limpiados primero antes de entrar al proceso de recibir beneficios del Espíritu Santo. Debe hacerse, porque hay cosas que no se eliminan. Yo tengo hermanos que se han hecho vegetarianos y tienen años siendo vegetarianos y cuando los veo digo, wow, todavía tienen vestigios del queso que comieron dentro de la sangre. Todavía tienen problemas en el hígado, todavía siguen con proteína porque al hacer el cambio no hicieron un desahogo del acumulado, sino que empezaron a consumir proteína de todo, de soya, de frijoles, de todo. Entonces, lo que tenían almacenado, más lo que llegó, entonces no se hizo una limpieza. O hay gente que comen de vez en cuando. Hermanita, dígame. Sí. Entonces, esta desintoxicación es como la que nos dijo ayer con puros jugos. Sí, trabajan bastante bien. Y podría servir la de la desintoxicación para la vesícula, que también nos estaban diciendo. Jugoterapia. Sí, se puede hacer. Yo entendí aquí que 3 semanas desayunar, especialmente cítricos. Y ácidos, frutas ácidas. Frutas ácidas, sí. Fruta ácida. Y a mediodía y en la cena, hortalizas. Puros vegetales, sí. Hortalizas que no sean, que no tengan mucho carbohidrato. ¿Sabes que el coliflor tiene mucho carbohidrato y el brócoli tiene mucho carbohidrato? La papa tiene mucho carbohidrato. La zanahoria tiene mucho carbohidrato. O sea, ese tipo de cosas hay que sacarle un poquito afuera. En otras palabras, hojas. Sí, prácticamente es hoja y germinado se le pueden dar también de alfalfa, germinado de fenugreco, de rábano y eso. Que nunca le falte el limoncito, el ajito y el aguacatito, ¿no?
Para ¿El? la desintoxicación. Se puede usar la jugoterapia. Recuerden que eso fue lo que presentamos ayer. Se puede usar jugoterapias verdes con ellos también. ¿Por 3 semanas? 3 semanas. Cuando se hace una desintoxicación, ¿hay necesidad de hacerse uno? Depende del paciente. Un paciente que amanezca con la boca siempre amarga, con sabor como a cobre en la boca y te diga un malestar muy grande, hay que hacerle entonces desintoxicación por medio de enemas. Pero se puede usar enemas, ¿sabe? Del pimentón ese verde. Se extrae en la licuadora y se saca ese jugo y se mezcla con 1 litro de agua. El jugo de 8 onzas, entonces se aplica en forma de enemas. ¿Lo hablé muy rápido? ¿Lo dije en dominicano? Bueno, ya tú sabes lo que yo soy dominicano, tú sabes cómo yo hablo, ¿no? Entonces, se le extrae el jugo o se hace el extracto del pimiento verde, ese morrón grande, el pimentón, y se mezcla con el litro de agua, exacto, y se puede aplicar. Casi siempre para un buen enema son 32 onzas de agua que se usan. En total, 32. Eso es como Eso es parte de la limpieza. Eso ayuda mucho en la desintoxicación, inclusive hasta del hígado. en lugar del famoso café que usan. Sí, Gerson usa enema de café, pero nosotros por principio entendemos que el café no debe usarse. Yo aprendí la terapia de Gerson, la estudié y todo. Yo tengo la certificación, pero realmente eso lo eché a un lado. Y ellos usan otras cosas. Sí, yo uso esto en lugar de esto. Y recuerda que ayer mencionamos el té de cacni también para, en caso de fiebre, ¿no? Como enemas y eso. Doctor, yo en Guatemala escuché a un doctor que dice que por arriba el café es malo, pero por abajo no. Dice la hermana que no, que es interesante esto, ¿no? Bueno, estamos tomando un receso aquí, ¿verdad? La hermana dice que un médico allá en Guatemala dijo que el café por arriba es malo, por atrás es bueno, por debajo. Entonces uno dice, oye, dame un capuchino. Pues sí, con la cremita, sí, ¿no? ¿Cuánto de azúcar? No, póngale menos porque él no lo siente. Oye, yo no me imagino eso, ¿no? Y si dice, no, tiene un popote ahí o algo. Ay, Dios mío. Bien, mire, esto fue un break que dimos, ¿eh? Está bueno eso. Mire, yo le voy a decir algo. Sí, hay algo interesante. Todavía me imagino el señor dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto? Dame un café, ¿como cuántas onzas? Como 8. Pero descafeinado hoy. Bien, hermanos. No, perdóneme. enema de café, nada que ver. No, yo voy a explicar por qué ahora. Bien, miren. ¿Usted sabe aquí debajo de la lengua? Bien, Dios colocó ahí un sistema de absorción rápida que los médicos la aprovechan para usar la nitroglicerina. La pastillita cuando el paciente tiene dolor de pecho, ok, ya, me siento mejor. ¿Por qué? Porque acá se absorbe rápido. Por eso cuando la masticación se hace correcta en la boca y se mezcla la saliva con el carbohidrato y la fruta, los azúcares son absorbidos rápidamente por medio de acá. De nitroglicerina. Sí, pero eso es lo que salva a muchos pacientes en ese momento, ¿no? Que son desobedientes, pero lo ayuda. Entonces la mucosa del recto es muy absorbente, muy absorbente. Y se lo estoy diciendo por experiencia. Yo no era adventista y yo me daba enemas de café. Y yo en mi vida había tomado café porque el café me da diarrea por arriba, ¿sabes? Entonces, sí, entonces ¿qué pasaba? Cuando me colocaba la enema de café, me temblaban las manos. Yo no era adventista, pero después el Señor me hizo entender que eso no estaba bien. Y entendí que yo absorbía el café por ahí y entraba la cafeína más rápido que por la boca. Entonces, en la mucosa rectal hay muchos medicamentos que se usan para niños, para bajar la fiebre, supositorios,
se colocan medicamentos ahí adentro. Hay personas inclusive, que le voy a decir esto, se oye feo, pero le voy a decir lo que hacen en la terapia de Gerson. Un paciente que tenga un cáncer de esófago, un cáncer de la boca o de estómago, que no resiste nada por acá, ellos le ponen los jugos por detrás. O por debajo o por detrás. Bueno, por abajo y por detrás. Le ponen enema de jugos y se lo dejan ahí, lo sostienen un buen rato para que absorba algo, ¿no? Y ir beneficiando al paciente. Eso es lo que hacen en esa terapia. O sea, la mucosa del recto es muy absorbente. Cualquier cosa que se coloque ahí va a entrar. Como si fuera una intravenosa. Sí, pero fuerte. Mire, esto de la ranina que se usa, eso es rápido. Inclusive la vitamina B12 hoy en día se está buscando sublingual. Mucho se indica sublingual porque acá se absorbe mejor que llevándolo al estómago. ¿Y hay vitamina B12 de fuente Sublingual. vegetal, Sí, sublingual, viene así. Viene líquida. Hay una de la compañía Pharmax que lo hace así, de fuente vegetal. No la sacan de animal. ¿Pero es vegan? Sí, lo dice y todo, y te dicen de dónde se extrae. Es trabajosa, ¿sabes? Muy trabajosa y cara. Muy cara la venden. Porque la más barata es la que la sacan de los hígados. Bien, hermanos, miren. Voy a leer un poquito en inglés, porque en inglés es que está la información. Un exceso de proteína en una dieta puede llevar al paciente a sufrir de todos los problemas de la piel, del pelo y las uñas. ¿Bien? Piel, pelo y uñas. Un exceso. Dermatosis, eczema, psoriasis, problemas de sinusitis, congestión nasal, problemas de infección del oído interno, problemas de los ojos, pobre visión, un fuerte olor en la orina, huele a amoníaco, taquicardia, arritmias cardíacas, migrañas, problemas del sistema endocrino como patología de los senos, enfermedad de los senos, quistes y todo esto, eclampsia, problemas de la tiroides, gota, artritis, ciática y dolor bajo de espalda, fibromialgia y miofascitis, y asma, problemas de gases, constipación, enfermedad de Crohn, diarrea, alergia a las comidas, un fuerte olor en las heces fecales, gastritis, acidez gastroesofágica, hernia hiatal, produce el exceso de proteína, un problema de la válvula hidrocecal, inflamación, una mala asimilación y pérdida de peso. ¿Usted vio la palabra mala asimilación? El espíritu profecía lo leímos ayer que decía que una dieta alta en oleaginosas puede causar pobre asimilación. Y también produce halitosis. ¿Conoce esa palabra? Sí. Bien. Mal aliento, sí. Hay otro en dominicano, no se lo voy a decir. Depresión, melancolía, epilepsia, excesiva preocupación, incoordinación, irritabilidad, problemas de confidencia, problemas de concentración y memoria, problemas mentales, esquizofrenia y otras más. Quiere decir que todas estas que están acá, hasta glaucoma, es producido por el exceso de proteína. Entonces, Satanás nos ha sometido a nosotros a un exceso con la intención de que nosotros nos enfermamos. Y por eso muchos que llevan la dieta vegetariana con exceso de proteínas, leguminosas y oleaginosas, pues entonces tienen a tener este tipo de problemas. Muchos de ellos me lo busqué yo porque cuando yo pasé de la dieta carnívora a la vegetariana, empecé a comer mucho frijol, me lo comía hasta 2 tazas grandes de frijoles así, todos los días. Dice, no como carne ya. Y no entendía que me seguía molestando todavía el sistema interno mío. Mire qué sucedió. El promedio de vida antes del diluvio, esto fue el diluvio, era 912 años. Mire, Noé vivía 950. Y después del diluvio, Génesis 9:3, Dios dio carne a comer. Y cuando comieron carne los hijos de Noé, bajaron 350 años Set, menos que su papá. Y ahí empezó a descender la edad del hombre, después que Dios le permitió la carne, hasta llegar a los 70 años, 80 los robustos. Entonces sí, la carne tiene que ver. Una pobre asimilación de la proteína va a incrementar las secreciones del cuerpo, mucha saliva, orina, sudor, sinusitis, da calambres musculares, da calambres menstruales e irregularidad menstrual. Tan pronto una persona que viene con irregularidad menstrual, usted le baja la proteína, la menstruación llega y se regulariza. Es una cosa que toma 1 mes y medio más o menos en hacerse.
Le sangran las encías y le sangra la nariz con mucha frecuencia. Las manos y los pies se ponen congelados hasta en época de calor. Se le edematiza o inflaman las manos y los pies y no tolera el ejercicio. O sea, inflamación de manos y pies tiene que ver con exceso y pobre asimilación de las proteínas. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Bien? Bien, este es el manual de Washington de terapéutica médica. Vamos a ver algo interesante ahora de esto de las proteínas que venimos hablando. Y en ese manual de Washington de terapéutica médica se describe una enfermedad que se llama insuficiencia hepática crónica. ¿Insuficiencia de qué órgano? Del hígado. En la insuficiencia hepática crónica es un síndrome que se caracteriza por trastorno del nivel de ¿qué? De conciencia. ¿Escuchado qué trastorna? La conciencia. Y actividad neuromuscular en los enfermos con insuficiencia hepatocelular o un cortocircuito. El hígado protege normalmente la circulación sistémica, la circulación del cuerpo, de agentes tóxicos que son ingeridos. El hígado los protege. O tiene su origen en el metabolismo bacteriano intestinal. Cuando una persona sufre de constipación, todas esas bacterias produciendo toxinas, ¿pasan a dónde? Al hígado, pasan a la sangre y a la sangre del hígado. Y entonces dice acá que cuando existe insuficiencia del hígado, hepatocelular, distintas toxinas omiten el paso por el hígado y penetran directamente a la circulación sistémica en concentraciones anormales. La toxina o el grupo de toxina exacto se desconoce, pero se ha implicado al amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? ¿De dónde viene? Del exceso de proteína produce amoníaco. Y otro ácido que se llama el ácido alfa-aminobutírico. Y otros amino. ¿Y los aminoácidos son de dónde? ¿Recuerda que las proteínas en exceso afectaban a quién? ¿Y afectaban? La mente. Muchos aminoácidos. Ácido aspartico, fenilalanina y otros más. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los factores que precipitan esta enfermedad? Si usted lee el número 7, ¿qué dice? Dietas con un contenido elevado de proteínas. En el mismo libro de medicina dice que hay una dieta con un contenido elevado de proteínas. Y habla que hay otras causas que precipitan la enfermedad, como son el estreñimiento, que son muy frecuentes también cuando hay mucha proteína. ¿Qué se hace con el paciente? El tratamiento de la insuficiencia hepática debe iniciarse tan pronto sea posible. Los objetivos terapéuticos son la disminución de los sustratos nitrogenados, que son los que enlazan las proteínas, ¿no? En el conducto gastrointestinal y la corrección de los factores precipitantes. Las proteínas dietéticas deben eliminarse inicialmente administrando una cantidad suficiente para eso tenemos la semilla, ¿verdad? Le damos más calorías y menos proteína. Dice aquí por vía enteral o parenteral. Si el enfermo dice mejora clínicamente, se puede iniciar una dieta de 20 a 40 gramos de... ¿Usted entiende esto? Primero se le quita toda la proteína. ¿Qué dijimos que iba a hacer por 21 días? ¿Por 3 semanas? Frutas cítricas ácidas, vegetales y no carbohidratos y mucha agua. Si el enfermo mejora, entonces se le dan 20 a 40 gramos de proteínas, ¿no? Incrementando 10 gramos o 20 gramos al día, ¿no? Según la tolerancia de cada paciente. Y las dietas de proteínas de origen vegetal son mejor toleradas por estos pacientes. Porque las proteínas de origen vegetal no tienen ese nitrógeno que tiene la proteína animal, enlazándolo, una cantidad de nitrógeno alta. ¿Se puede entender esto? ¿Qué trastorna el exceso de proteína? La conciencia. ¿Qué quería Satanás trastornar? La conciencia. ¿Qué hizo con los que salieron de Egipto? ¿Que se trastornó? La conciencia. Y Dios quería desintoxicarlo. ¿Se dejaron? No. Querían comerse los 10 montones de codornices y no satisfacerse. Mire, esto es un tema ya que yo lo podía tratar y también lo tengo que tratar,
que es lo de la esquizofrenia. Muchos escucharon hablar de la esquizofrenia. ¿Saben lo que es la esquizofrenia? Bien, vamos a explicarlo entonces. Este dato es de la Universidad de Texas, de ese instituto, de Harris County Psychiatric Center. Esto pertenece a la Universidad de Texas, lo que usted va a ver. La esquizofrenia es una de las enfermedades más debilitantes y desconcertantes. Define un grupo de trastornos que producen distorsión en los pensamientos y en la percepción. Los pensamientos parecieran estar mezclados o cambian bruscamente de un tema a otro. La percepción puede distorsionarse más allá de la realidad, haciendo que las personas oigan y vean cosas que no están allí. ¿Sabe eso? ¿Sabes cuántos problemas me busco yo en las iglesias? Yo voy a una iglesia. Tú ves que yo hice un chiste hace un momento, por favor no lo edite eso. Y yo dije que el café y todo eso, y dice el hermano, mira, el hermano dijo que el café por detrás sí. Y que hasta capuchino se puede tomar. Yo estaba haciendo un chiste, ¿no? Pero realmente ellos lo toman de esa manera. ¿Tienen problemas dónde? En los pensamientos. No tanto de eso, sino que cuando mis gustos son de una manera, no. Yo me agarro de lo que sea. No, pero oye, escucha, yo una vez expliqué el Panax Ginseng para la ansiedad. Panax, yo dije Panax Ginseng. Y una señora salió a comprar ginseng siberiano. Y yo dije Panax. Y con el ginseng siberiano que tiene cafeína no durmió, porque el Panax Ginseng no tiene cafeína, sino que es sedativo. Y armó un escándalo en la iglesia cuando me vio, que yo por poco la mato, que esto y aquello. Dije, ay Dios mío, que no durmió toda la noche cuando lo tomó, que ahí sí fue verdad, que yo la puse más nerviosa, que yo estoy loco. Yo estoy loco. Entonces yo digo, escuche, dije Panax Ginseng, no ginseng siberiano, chino, coreano o americano. Dije Panax. Y ahora cada vez que doy el tema digo yo, pongan bien, Panax Ginseng. ¿Dije qué? Lo repito mil veces porque te digo que me ha causado conflicto. Y es que aparecen muchos hermanos que tienen pensamientos esquizofrénicos. ¿Qué? Los tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, se dice que una persona tiene esquizofrenia paranoica cuando se siente constantemente observada. ¿Escuchó eso? ¿Ha visto personas así? No dice, ¿qué pasó? Lo están observando. Dice, ay no, me están cayendo atrás.